Muchas veces nosotros vamos en oración y tenemos un listado completo, como si fuera una lista del supermercado. Señor, yo quiero que tú me des esto. Señor, yo necesito esto. Mira, Señor, obra aquí. Señor, mira, ábreme puerta. Pero la parte de tú exaltar a tu Dios, se la saltan o duran 2 horas clamando: dame unción, Señor. Mira, lléname, Dios mío. Pero tú quieres unción, crea atmósfera. Cuando tú creas atmósfera, tú mismo, oye, es como si la alaras. Viene sobre ti, porque Dios dice: me agrada lo que está haciendo esta persona. Déjame escuchar qué es lo que mi hijo está haciendo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Exaltamos a Dios, porque nosotros servimos a Dios, no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Entonces empezamos a exaltar a Dios por sus nombres, pero no: Señor, mira, en el nombre de Jesús, Dios mío, Jehová Jireh, tú eres Jehová Rafa, tú eres Jehová Shabaoth. No, toma un nombre, estudia ese nombre, conéctate con el significado de ese nombre, conéctalo con la palabra, busca en la Biblia en cuáles momentos se manifestó ese poder de Dios, ese nombre de Dios. Si fue una guerra, estudia la guerra, qué pasó, cómo fue la victoria, qué hizo Dios. Hay muchas personas que claman a Dios solo cuando tienen necesidad. Y a Dios yo no puedo buscarlo porque tengo necesidades nada más, sino que tengo que buscarlo todos los días. Y en cada devocional que tú haces, tú tienes que crear esa atmósfera hasta que se convierte en un estilo de vida. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Sean más que bienvenidos a su canal Joven de Cristo. Muchas gracias por hacernos el honor de sintonizar este programa. Quien les saluda, su hermana Miguelina García. Como siempre, es un gozo compartir con cada uno de ustedes. Pues en esta nueva entrega, en este conversatorio, tenemos un tema de suma edificación, que yo sé que será de edificación para su vida espiritual y su vida física también. Y para desglosar este tema o darle más énfasis a estas palabras, me acompaña la pastora Yocasta Cruz. Dios le bendiga, pastora, bienvenida. Muchas gracias, Dios te bendiga, Miguelina, bendiciones. Amén. Feliz de estar aquí en este programa. Amén. El tema que traemos, pastora, yo sé que se van a levantar ministerios. Es un tema poco común, ya que la gente casi no habla de esto, pero yo sé que Dios, a través de sus palabras, va a edificar bastante a la multitud. Amén. El tema que tenemos para hoy es el tema creación de atmósfera. Cómo nosotros podemos crear atmósfera y la importancia de la misma. Amén. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué te parece si iniciamos leyendo la palabra? Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 18. Leemos desde una versión NBI. Dice: después de huir y ponerse a salvo, David fue a Rama para ver a Samuel y contarle todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los dos se fueron a vivir a Nayot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Rama, mandó a sus hombres para que lo apresaran, pero se encontraron con un grupo de profetas. Fíjate bien lo que dice. Wow. Se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel, que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl y también ellos cayeron en trance profético. No. Gracias, amado Jesús. La atmósfera, tenemos una atmósfera física, pero en el mundo espiritual también se puede crear atmósfera. Existe la atmósfera del mundo espiritual del reino de las tinieblas y tenemos la atmósfera del reino de Dios. Ahora bien, ¿cómo se crea una atmósfera? Lo primero es que es un entorno. Permíteme, por favor, colocar esto acá. Sí, claro, claro. Lo primero es que es un entorno. Es un entorno que se crea. Y este se crea precisamente con palabras. Si te fijas, una persona adora en un altar o levanta un altar en su casa, en el caso de las personas que son hechiceras, que practican brujería, con solo tener los cuadros no le basta. Necesitan la adoración. Dios mío. Cuando empiezan a adorar es que el altar realmente empieza a funcionar y por lo tanto la atmósfera se carga. ¿De qué? De una energía negativa. Exacto.
precisamente de demonios. Y fíjate que a veces ha pasado que tú vas a orar a una casa y tú entras a esa atmósfera y tú dices, wow, qué pesado está aquí. Realmente aquí hay algo fuerte de las tinieblas, porque se ha creado una atmósfera con la adoración. Entonces, asimismo, nosotros a veces ignoramos que esto existe en el mundo espiritual y lo único que hace Satanás es copiar las cosas que son del reino de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que crear la atmósfera. En ese pasaje que tú viste, dice que cuando David huyó, ¿a dónde huyó David? Precisamente a donde el profeta, pero había una escuela de profetas. Y esos profetas estaban orando, estaban creando una atmósfera, a tal punto que ninguno de los emisarios que envió Saúl pudo tocar a ninguno de los que estaban ahí, porque era tan fuerte lo que estaba ahí, que el mismo Espíritu Santo dice que cayó sobre ellos, y aún así profetizaron, porque había una atmósfera propicia, había un ambiente propicio para él. Ahora bien, ¿cómo yo, como hijo de Dios, puedo crear una atmósfera? Número 1, debo de venir delante de Dios en humillación. Delante de Dios no venimos a hacer guerra espiritual. Hacemos guerra espiritual con las tinieblas. Exacto. Pero delante de Dios venimos humillados, delante de su presencia. Número 2, tenemos que tener santidad. No podemos vivir como Superman, que somos la maravilla, que Dios se somete. No, tú te sometes a Dios. Dios en ningún momento se somete a ti. Por lo tanto, tú no vas a crear atmósfera en pecado. La única atmósfera que vas a crear es la atmósfera de tinieblas, porque Dios no mora en tinieblas. Por eso tú ves que muchas personas quieren profetizar, quieren adorar, pero viven envueltos en una atmósfera de chisme, de pleito, de contienda, de disensión, no avanzan. No prosperan a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque precisamente están envueltos en una atmósfera de tinieblas, aún siendo hijos de Dios. Con la misma boca que tú proclamas a Cristo, no puedes estar también participando en las obras de la carne. Entonces, vivir en santidad es fundamental. Pero el paso número 3 es que cuando ores, no puedes orar solamente en silencio, Miguelina. Porque cuando tú oras en silencio, tú creas tu atmósfera interna. Exacto. Pero para que ese espacio donde tú estás empiece a que cada palabra que tú dices se establezca en los aires. Esas palabras se van estableciendo. Y a medida que se van estableciendo, van creando una atmósfera. Y otra cosa más, se levanta un altar para Cristo. Tú me dirás, ¿y cómo así un altar para Cristo? Déjame decirte esto. Cuando tú estás adorando, esa adoración se convierte en forma de un humo a nivel espiritual. Wow. Dios. Por eso hay iglesias que son atacadas. Porque esa misma atmósfera, cuando hay 2 o 3 unidos, ahí dice el Señor que Él se mueve con poder y autoridad. Amén. Entonces, cuando hay 2 o 3 creando atmósfera, se unen. Y esto asciende. Y en el mundo espiritual trastorna el reino de las tinieblas. Oye, los principados y potestades de las tinieblas que operan en lugares, cuando escuchan, o sea, cuando se sale, impregna esta presencia de Dios, lo que hace es que la bloquea. O sea, él bloquea a las tinieblas. Sí. O sea, pastora, usted, volviendo un poquito al tema, retrocediendo, usted decía que la atmósfera es como si fuera una barrera, ¿verdad que sí? Usted decía que impide que los espíritus inmundos, después de tener su atmósfera creada, penetren. O sea, que la atmósfera es como una barrera, ¿verdad que sí? Oye, cuando tú tienes atmósfera creada, las tinieblas, aunque hayan altares, óyeme bien, se revientan en el nombre de Jesús. Porque son encendidos para desbaratar los cultos, para bloquear. Yo sé de eso porque prácticamente la iglesia de nosotros es atacada precisamente en esa misma área, porque somos de liberación y guerra espiritual. Pero cuando son enviados para destruir, para bloquear, la atmósfera lo frena. ¿Por qué? Porque no es una atmósfera humana, es la atmósfera de la presencia de Dios. Es algo que se va creando día a día a medida que la vayas haciendo. No se crea en un día, es hacerlo diariamente. Fue la misma atmósfera que creó Daniel cuando lo tiraron en el foso. Exacto. O sea, se materializó. La atmósfera que él creó en lo espiritual se materializó en lo físico. Porque esa misma atmósfera activa ángeles. Dios.
Ahora, ¿cómo tú empiezas a crearla? Lo que tienes que hacer es, Miguelina, es empezar a exaltar a tu Dios. Muchas veces nosotros vamos en oración y tenemos un listado completo, como si fuera una lista del supermercado. Señor, yo quiero que tú me des esto. Señor, yo necesito esto. Mira, Señor, obra aquí. Señor, mira, ábreme puerta. Pero la parte de tú exaltar a tu Dios, se la saltan o duran 2 horas clamando, dame unción, Señor. Mira, lléname, Dios mío. Pero tú quieres unción, crea atmósfera. Cuando tú creas atmósfera, tú mismo, oye, es como si la alaras. Viene sobre ti porque Dios dice, me agrada lo que está haciendo esa persona. Déjame escuchar qué es lo que mi hijo está haciendo. ¡Ey, Catuanamase! Jesús. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Exaltamos a Dios porque nosotros servimos a Dios no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Entonces empezamos a exaltar a Dios por sus nombres. Pero no, Señor, mira, en el nombre de Jesús, Dios mío, Jehová Jireh, tú eres Jehová Rafa, tú eres Jehová Shabaoth. No, toma un nombre, estudia ese nombre. Conéctate con el significado de ese nombre. Dios. Conéctalo con la palabra. Busca en la Biblia en cuáles momentos se manifestó ese poder de Dios, ese nombre de Dios. Si fue una guerra, estudia la guerra, qué pasó, cómo fue la victoria, qué hizo Dios. Entonces luego empieza a mencionar el nombre de Dios, ¿verdad? Conectado con la palabra. Entonces, por ejemplo, tú dices Jehová Shabaoth. Jehová Shabaoth, grande, poderoso, invencible, aquel que nunca ha perdido una batalla. Entonces, en vez de decir, tú eres Jehová Shabaoth, tú eres Jehová Rafa, tú eres Elohim, entonces empieza, quédate ahí solamente con Jehová Shabaoth. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú eres Jehová Shabaoth. Tú eres el Dios fuerte, el grande, el poderoso, el invencible, aquel que nunca ha perdido una batalla ni la perderá. Conéctalo con pasajes de la Biblia. ¿Cuáles pasajes de la Biblia te habla de ese Jehová Shabaoth? Podemos verlo manifestado en cada guerra del Antiguo Testamento. Podemos verlo cuando David se enfrentó a Goliat. Entonces, conéctalo en tu mente con la palabra. No podemos conectarlo con la necesidad mía. Tenemos que conectarlo con la palabra. Cuando tú conectas ese nombre con la palabra y empiezas a proclamar eso en los aires, Dios mío, esa atmósfera cambia, el ambiente cambia. Para estar conectado tenemos que desconectarnos del alma, porque el alma le gusta mucho hablar. El alma no se calla. El alma mientras tú estás adorando, te dice, mira, ya ha pasado un tiempecito, mira a ver qué hora es en el celular. O si no, hace que se te acuerde que tienes que hervir la habichuela, que los muchachos están al llegar. Tienes que apagar ese alma. Tienes que apagar tu celular. Y tienes que decirle como el salmista, alma mía, adora a tu Dios. Tu corazón tiene que estar dispuesto a adorar. Ese es el tiempo del Señor. Nada ni nadie va a impedir que yo entre a tu presencia. Entonces, cuando exaltamos a Dios con sus nombres, también podemos hacerlo por sus atributos. Dios es inmutable. ¿Sabe? Muchas veces escucho personas que dicen, mira, yo estoy cargado porque el diablo me dice. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento tú no tienes la palabra activa. Porque Dios me dice a mí la palabra que Dios es inmutable. Dios nadie lo mueve. Lo que Él dice, eso será. Y si Dios dijo de ti, lo que dijo de ti lo hará. ¿Por qué entonces en ciertos momentos flaqueas? ¿Por qué dudas? Porque se te olvida quién es Él. Entonces, cuando oramos a nuestro Dios, oramos por lo que Él es. Exacto. El grande, inconmovible, Dios de los ejércitos, el poderoso en batalla, fiel es Él. Sí, y algo que me gusta de Dios o que me llama la atención en la Biblia era que cuando Dios quería hacer una maravilla diferente o quería manifestarse al pueblo de forma diferente, le daba un nombre específico. Le decía, por ejemplo, dile que el yo soy te envió, dile que Jehová Rafa, y un nombre en específico en el cual se manifestara, gloria al Señor, ese nombre, como la eficacia de ese nombre. Eso que usted dice es muy poderoso, de verdad que sí. Y fíjate algo, Miguelina, una de las formas también que empezamos a crear atmósfera
es cuando nosotros exaltamos a Dios proclamando sus proezas. David hacía eso. El corazón de David siempre vivía proclamando las proezas de Dios, las maravillas de Dios. Por eso David vivía enamorado de Dios. El tema es que no podemos enamorarnos del llamado, sino de Dios. Wow. Porque a veces dedicamos más tiempo al llamado y no a Dios. Entonces yo debo de enamorarme de Él y todo lo demás te vendrá por añadidura. Porque la misma presencia de Dios va a activar los dones en ti, va a activar, va a avivar el fuego. El fluir profético necesita una atmósfera para poder moverse, para poder navegar, para activar ese avivamiento en ti. Necesitas la presencia de Dios. No hay unción sin presencia. Wow, muy fuerte. Primero la presencia, entonces después la unción. Por lo tanto, necesitamos crear esa atmósfera. Entonces, cuando yo hablo de las proezas de Dios, ¿con qué lo conecto? Con la palabra. Vuelvo a la palabra otra vez. Busca en las escrituras. Cada vez que yo leo la escritura, yo siempre me fijo en Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos nada más en el personaje. Una pregunta, pastora. ¿La atmósfera se crea si usted está en guerra espiritual o es algo que debe ser siempre propicio? No, voy para allá ahora mismo. Ajá. Cuando tú lees la palabra, generalmente la gente se enfoca en los errores del personaje, las metidas de patas que dio ese personaje, pero no lo mires a él, mira a tu Dios. Busca la palabra, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo respondió Dios? Busca el amor, la misericordia de Dios, cómo se manifestó, porque al final de cuentas la Biblia no fue creada para hablar del personaje, sino de Dios. Exacto. Ahora, esa atmósfera, cuando yo proclamo las proezas de Dios, proclamo su grandeza, proclamo su poder y empiezo a manifestar las grandezas de mi Dios. Tú eres Jehová, el Dios todopoderoso, aquel que abrió el mar rojo en dos. Empieza a desglosar la palabra. Pero empieza orando. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios todopoderoso, aquel que abrió el mar rojo, que hizo pasar su pueblo por tierra seca, con mano poderosa lo libró. Tú estás proclamando en los aires quién es tu Dios. Pero al mismo tiempo tu alma, tu espíritu se conecta reconociendo la grandeza del gran yo soy. Cuando tu espíritu se conecta, entonces esas palabras no salen vacías. Y es donde cambia la atmósfera. Ahora, es un buen punto lo que tú me dices en cuanto a la creación de atmósfera, si eres guerrero o si no. Resulta que si tú eres guerrero te va a emanar la guerra espiritual, porque a mí me pasa. Entonces, aunque tú seas guerrero, tienes que crear la atmósfera de adoración. ¿Por qué? Porque esa misma atmósfera, después que está creada, y te voy a decir cómo tú sabes cuando está creada, tú vas a empezar a fluir. Ya cuando tú entres a nivel de guerra espiritual, que empiece a atar, a romper, a deshacer, esa autoridad ya está sobre ti. Exacto. Ese manto está sobre ti. Oye, tus ojos, te vengo diciendo cómo tú sabes que ya se activó. Número uno, la presencia te impregna. Y no es algo que te pusiste escalofrío y que tú sentiste por un momento. No, ella está ahí. Porque nada más no es crearla, también hay que permanecerla. Tiene que permanecer. No puedes bajar la guardia. Entonces, cuando tú ya la creaste, entras al mundo espiritual. ¿Cómo tú sabes? Porque tu mente se desconecta de lo que está a tu alrededor. No estoy diciendo que usted entró en un trance, ni nada de eso. Ni tampoco que usted se cayó al piso, tampoco. Estoy diciendo que ya tu mente no está en la habichuela, en el niño, en el tiempo, sino que tu tiempo es deleitarte en él. Exacto. Ahora, una vez que ya tú estás ahí, tu espíritu se activa, tu espíritu se agita. ¿Por qué? Porque tú estás en su presencia. Y cuando tú tienes, por ejemplo, el don de liberación o el de guerra espiritual, vas a empezar a fluir. Oye, la visión se te activa, la revelación se activa. Empieza el fluir de Dios sobre el don que tú tienes. Es igual que la adoración. Si tú eres adorador y entonces te acostumbras a crear esa atmósfera, cuando tú empiezas con cántico libre, empiezas a escuchar el sonido del cielo, lo que se está cantando en el cielo, puedes escucharlo, porque los ángeles se activan. Si, por ejemplo, pastor, yo soy una persona que al orar
me gusta hacerlo en silencio, no en voz alta. Es decir, si yo tengo guerra, yo sé que al igual que yo hay muchas personas que oran así, que les gusta orar en silencio, o sea, entre la mente y Dios. Por ejemplo, si yo tengo guerras para conectarme, yo debo crear una atmósfera en lo espiritual. ¿Cómo debo hacerlo? Porque a veces uno, para orar en silencio, tiene batallas en la mente, se distrae, etcétera. ¿Cómo yo creo esa atmósfera? Mira, cuando la atmósfera que te estoy hablando no se crea en silencio, porque es una atmósfera a tu alrededor. Exacto. Necesitas abrir la boca. Eso no significa que tú no ores en silencio, porque tú tienes tu tiempo de intimidad donde tú te postras y luego te paras. No sé tú, pero yo sí. Entonces, cuando tú, o ahí postrado, no importa, empieza a exaltar a tu Dios. Eso mismo va a desbloquear el conectarte. Porque esa batalla en tu mente se rompe con la misma atmósfera. Ahora, hay momentos donde tú sientes bloqueo, que no puedes arrancar. ¿Qué haces? Haz guerra espiritual. Yo le digo a mi alma, alma mía, adora a tu Dios. Este es el tiempo de Dios y nadie ni nadie me va a impedir que yo adore a mi Dios, que yo exalte a mi Rey. ¿Y qué hago? Hago guerra espiritual con la misma adoración. El diablo no quiere que yo adore. El diablo no quiere en ningún momento que tú exaltes y reconozca la grandeza de Dios. ¿Qué yo hago? Hago guerra espiritual con la exaltación. Ejemplo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora yo te exalto, te bendigo y te glorifico. Clamo el poder de la sangre de Cristo, la sangre que venció a Satanás en la cruz del Calvario, aquel que le exhibió públicamente, que triunfó en la cruz. A él yo exalto, a él yo adoro, a él yo glorifico. Anda, a él yo glorifico. Ese es mi Dios y a él yo vengo a postrarme, a humillarme delante de mi Dios. O sea, yo utilizo la misma guerra espiritual. ¿Por qué él no quiere que yo adore? Exacto. ¿Qué es lo que él quiere impedir? Que yo adore. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a entrar de una vez a guerra. Está bien, en la guerra golpeamos las tinieblas, pero ¿dónde está el tiempo de Dios? Exacto. ¿Dónde está ese tiempo que es para tu Dios? Es igual que el culto de altar. En el culto de altar, mira que somos de guerra espiritual, pero primero hay que levantar esa atmósfera. Hay que levantar altar al Dios vivo. Porque un altar vacío, sin adoración, no es nada. Se necesita exaltar a Dios. Yo no creé una iglesia, yo no pastoré una iglesia para más estar guerreando. No, yo tengo que exaltar a mi Dios y Él peleará por mí. Reprendo, sí, pero primero creo la atmósfera. Wow, terrible. Yo siento a Dios muy fuerte, pastora. Gloria a Jesús. ¿Sabe que esto me lleva al principio? Al primer mandamiento, al Señor tu Dios adorarás. O sea, que primero yo debo exaltar a Dios ante todo, glorificar a Dios ante todo, tener a Dios en primer lugar para que las cosas puedan fluir. Así es, así es. Sabes, cuando la persona tiene el manto profético y no crea atmósfera, ese manto profético no es que se estanca, pero fluye con menos fluidez. ¿Por qué? Porque cuando tú creas atmósfera, tu espíritu se activa. Al activarse tu espíritu, fluye. Los intercesores también. Los intercesores proféticos también. La visión se activa, los ángeles se activan. Oye, es que es diferente cuando tú creas la atmósfera exaltando a tu Dios antes de empezar a pedir y antes de empezar a hacer guerra espiritual. Crear una atmósfera o crear la atmósfera de Dios es invocarlo a Él. Exactamente. Cuando tú invocas a Dios, entonces Él se va a manifestar. Él va a dejar a decir que sí, gloria al Señor con su manifestación. Podemos ver que cuando Moisés estaba con el Señor allá en el monte Sinaí, dice que cuando Dios fue a hablar con él descendió sobre el monte. Dice que el monte temblaba, todo humeaba. Su presencia fue notoria. Así es. Fue visible. Se manifestó algo tan grande entre Moisés y Dios que fue visible. Dice que los que estaban ahí, era una atmósfera creada que tenía Moisés tan grande que todo se manifestó en lo físico. Wow, es increíble el poder que tiene crear atmósfera delante del Señor. Y tú, Ana, mamá, ¿sabes qué? Tomando esa misma escritura, Miguelina, cuando tú estás en la presencia de Dios, se ve, se siente y se huele. Porque la gloria de Dios, la presencia de Dios impregna un olor en el mundo espiritual.
¿Sabe? Cuando él bajó, todo el mundo supo que estaba en la presencia de Dios. ¡Ey! Y fíjate que estaba dentro de tantas personas, siempre con el pueblo. Pero cuando él bajó, todo el mundo supo que había algo diferente. Porque la presencia de Dios te transforma, te cambia. Y déjame decirte que impregna un olor. Cuando el demonio de Gadara, que Jesús llegó a Gadara, desde que lo sintió, ¿qué hizo? ¿Quién eres tú? Porque tú vienes a atormentarme, pero Jesús sin abrir la boca. Había algo que portaba, que olía en el mundo espiritual. Cuando un hombre de Dios aprende a crear atmósfera, oye, y se mueve en liberación, oye, solamente con pisar las tinieblas saben que hubo un hombre de Dios que pisó en ese lugar, que tiene autoridad. Porque la guerra espiritual, muchas personas se creen que es nada más hablando, y yo hago. No. Usted va a hacer, alíñese, vive en santidad y busque presencia de Dios. Si usted sabe que con respecto a eso que usted dice, que la presencia huele, yo tuve una experiencia con eso, y es que el Señor me mostró que tenía que ir al monte, que yo veía que cuando yo iba al monte salía un fuego del lugar que me arropaba. Pues yo dije, yo tengo que ir porque Dios me va a entregar algo. Pues cuando yo voy, pastora, al otro día, comenzó a emanar un olor, pero un olor que yo no lo puedo describir. Era un olor, primero se puso el olor, a aceite de oliva. Luego se manifestó ese olor a perfume, pero era un perfume indescriptible. Y ese perfume me arropó desde la cabeza hasta los pies. Fue algo que yo no puedo. Entonces la presencia de Dios sí huele. La gloria es del Señor. El olor de la presencia es tan poderoso que uno no sabe describirlo. Amén. Era como un perfume, pero un perfume suave, pero rico. Grato. Algo indescriptible, de verdad que sí. Amén, amén. Sí. Sabes que a mí me pasó en la iglesia, porque yo tengo, dentro de las normas que tengo, allá hablamos todo el mismo lenguaje. Sí, yo lo sé. Así que allá lo primero que se enseña es crear atmósfera. ¿Sabías que un satanista no te crea atmósfera? No. No. Desáteme eso, pastora. Claro. Ellos crean la atmósfera de las tinieblas, pero la atmósfera de Cristo no te la pueden crear. Si tú quieres saber ese satanista, ponlo a interceder. Pero no intercesión, sino a crear una atmósfera. Porque entonces ellos tendrían que reconocer el gran yo soy. Exacto. Y tendrían que reconocer y proclamar el gran yo soy. ¿Qué pasa? Tú puedes hacerlo, o sea, la persona puede hacerlo y decir, sí, tú eres santo, tú eres bueno, pero no crea atmósfera. Tú no has visto personas que dicen, wow, aquí hay una gloria, y tú dices, ¿a dónde? Yo no siento nada. Tiene la interna creada, pero no activa la atmósfera a su alrededor. Un satanista no te va a crear, que va a impregnar la gloria de Dios. O sea, no va a impregnar el lugar de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no habita en él. Como ese corazón no exalta al Dios verdadero, por lo tanto no te va a crear la atmósfera de Cristo. Puede decir, imitar, puede hablar, puede decir Jesús y puede decir lo que quiera, pero la atmósfera usted no va a sentir absolutamente nada. Sí. Si tiene discernimiento de espíritu, podrá hacerlo. Si no tiene discernimiento de espíritu, pues cuando viene a ver hasta brinca y salta con el satanista. ¿Cómo yo me di cuenta, pastora, si una iglesia tiene la atmósfera creada? Mira, cuando tú llegas al lugar, no importa en qué parte estén del culto, tú sientes presencia de Dios. Tú entras, tú sabes que hay una diferencia afuera y adentro. Porque cuando tú entras, tú sientes el cambio de que tú entraste a un lugar. Y ¿sabes qué? Cuando allá se enseña a crear atmósfera a todo el mundo. De hecho, teórico práctico. Porque usted puede exaltar a Dios y no crear atmósfera. ¿Sabías eso? Wow. Claro. Te puede decir, yo te adoro, yo te exalto, yo te bendigo y no activar nada. O sea que para yo crear una atmósfera debo creer a quien estoy exaltando, creer en ese personaje. Pero también tener un estilo de vida. Tienes que hacer de esto un estilo de vida. Hay muchas personas que claman a Dios solo cuando tienen necesidad. Y a Dios yo no puedo buscarlo porque tengo necesidades nada más, sino que tengo que buscarlo todos los días. Y en cada devocional que tú haces, tú tienes que crear esa atmósfera hasta que se convierta en ti un estilo de vida. Un hábito, muy bien. Allá nosotros, antes del culto, allá no hay partes principales, todas son principales. Antes del culto se ora.
y se crea esa atmósfera. No se empieza a pedir ni a nada. Primero nosotros creamos la atmósfera y luego entonces se procede a atar, a quebrantar y a hacer, a profetizar y a declarar. Pero primero se crea la atmósfera. Pero tú que has visitado la iglesia sabes que también en la alabanza se crea la atmósfera. O sea, la atmósfera se crea, pero hay que sostenerla hasta el final. Muy bien. ¿Qué pasa cuando en la iglesia se crea atmósfera? Los dones de las personas se activan. Hay convicción de pecado, porque la presencia de Dios impregna el lugar. Y tú ves gente que pasan a convertirse, pero no pasan porque otro lo puyó. Ve, te pasa, mira, tú sabes lo que tú tienes. No, empiezan a llorar, empiezan a ser tocados, porque su presencia está ahí. Y esa misma activación activa el movimiento de los ángeles, rompe cadenas, se activa el ministerio de liberación. Cuando una iglesia crea atmósfera, los dones de liberación se activan. ¿Sabías que los demonios toman la atmósfera de las iglesias? Wow. Sí, y una pregunta, pastora, ahí mismo, dentro de ese tema. Si hay una atmósfera negativa, ¿cómo una persona o cómo una iglesia puede desbaratar esa atmósfera negativa? Lo primero que se está negativa, porque los demonios que están en un cuerpo, ¿verdad?, pueden salir de ahí y bloquear la atmósfera. Entonces tú vas a sentir, todos nosotros ya en la iglesia que ya conocemos del tema, pues sabemos que tu espíritu baja y tú sientes cómo la atmósfera baja. Cuando tú sientes que la atmósfera baja, ¿quién la está bloqueando? Los espíritus. Entonces si le están bloqueando, te lo arresta en el nombre de Jesús, porque ese no es su lugar. Si el cuerpo que lo posee le dio derecho, yo no le doy derecho a gobernar en la iglesia. De aquí usted se va, atado al abismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y lo arresto. Y ordeno que esa atmósfera sea descontaminada y que la atmósfera sea soltada en ese mismo momento. Hay momentos que hay que arreciar en guerra espiritual, porque a veces hay personas muy atadas, personas que vienen de hechicería, de brujería, se juntan 2 o 3 con espíritus inicuos y hacen una unión y bloquean. Pero tú, con la misma creación de atmósfera, la sueltas, la liberas. Una pregunta, mi estimada, bueno, una de tantas. La atmósfera, por ejemplo, yo creo una atmósfera de adoración a Dios para entrar en lo que es la comunicación más plena con el Señor. ¿Hay ángeles específicos que se mueven cuando uno crea atmósfera? Mira, cuando tú creas atmósfera, claro, hay ángeles que tú lo sientes cuando descienden, porque es como si se unieran. Vamos a adorar a nuestro Dios. Pero también, dependiendo de tu llamado, recuerda que tú tienes ángeles que son asignados de acuerdo a tu asignación. Llamado es una cosa, asignación es otra. Entonces, de acuerdo a tu asignación, tú vas a tener ángeles, y esos ángeles también se van a activar. Claro, los ángeles, la administración profética, los ángeles de liberación se van a manifestar. Porque si tú eres guerrera, tú vas a activar la atmósfera de guerra. Wow. Si tú eres profeta, tú amas, sé que tú anananay. Tú vas a activar esa atmósfera profética. ¿Por qué? Porque esa atmósfera lo que hace es que alimenta tu vientre. Dios mío. Alimenta tu espíritu. Tú bebes de esa atmósfera. Tú misma te impregnas de esa atmósfera. Por lo tanto, oye, tu visión cambia, tu lenguaje cambia, la revelación viene sobre ti cuando tú te conectas con esa atmósfera. Tremendo, wow. Yo siento a Dios muy fuerte. Mi estimada, yo necesito que usted ore por esas personas que están ahí. Una oración de guerra de esa que usted sabe hacer. Para que se active lo profético, para que esa atmósfera puedan ser activada en aquellas personas que necesitan un empujoncito en la oración. Gloria a Jesús. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora vengo delante de ti, amado mío, y yo, Señor Jesús, en tu santo nombre, vengo a declarar una palabra sobre cada persona que está conectada a la red. En esta misma hora, Dios mío, que tu manto todopoderoso venga, Señor, sobre cada vida, que tu mano venga sobre cada vida. Activo tu vientre en esta hora, activo tu vientre guerrero, activo tu vientre profético en el nombre poderoso. Se activan esas lenguas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro un antes y un después de ver este video. Dios mío. Levántate a crear atmósfera. No salgas de ahí hasta que la atmósfera no esté creada. Oye, que se cree en ti como si fuera un hábito.
Gloria al Señor, mis amados. La pastora Yocasta Cruz es la pastora de la iglesia Toque del Espíritu Santo. Está ubicada en el Sancho Sama. Pastora, si alguien quiere comunicarse con usted, ¿por qué red social lo haría? Gloria a Jesús. Sí, en nuestras redes sociales, Iglesia Toque del Espíritu Santo, tanto en Facebook como en Instagram, y al 829-677-6663. Muy bien, gloria al Señor. Pastora, muchas gracias por venir. Gracias Para por mí fue una invitarme. honra compartir con usted. Gracias. Por el Señor. De esta manera finalizamos este tema, no sin antes recordarte de que te suscribas y si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo. Esto ha sido Joven de Cristo y será hasta una próxima entrega. Dios te bendiga.